Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Gracias por incorporarse. Estelita, ya te saludé. Edith, ¿cómo estás? Preciosa Martín, muy buenos días. Gracias por conectarse. Están entrando los demás. Vamos a dejar que entren los demás participantes, pero nosotros comenzamos de manera muy puntual. Con el tema del día de hoy que tiene que ver con algo muy importante para ustedes y que pocas oportunidades tenemos de realmente analizar y de cuestionarnos qué es lo que a mí me van a evaluar en una entrevista, cómo funciona esto de las competencias y cuáles son las competencias que al parecer en las empresas parece ser que coinciden más, cuáles son las habilidades que hoy por hoy las organizaciones estarían buscando en los candidatos que entrevistan o los candidatos que se postulan para las posiciones abiertas. Vamos a hablar de eso. Buenos días. Hola Martín, buen día. Vamos a hablar de eso. Por favor, acuérdense que cualquier duda, este es un espacio para justo aprender de nosotros mismos. No tienen idea de cómo se genera entre nosotros el aprendizaje, y todas las dudas que tengan, por favor, no duden, este es el espacio indicado. Pues nos arrancamos. Para quienes no me conocen, que es la primera vez que se conectan, ojalá lo sigan haciendo. Esta soy yo, un poquito de información, búsquenme en las redes sociales. Recuerden de estos tres grandes pilares de la empleabilidad que siempre revisamos. Si pienso en el tema del día de hoy, las competencias que hoy las organizaciones están solicitando, platíquenme, por favor, quién quiere participar, cuáles son los pilares o es el pilar que vamos a impactar el día de hoy con el tema. ¿Qué opinan? ¿Vamos a impactar los tres? ¿Vamos a impactar uno, dos? ¿Cuál? ¿Qué opinan? El tema de hoy, ¿cuál impacta, chicos? Escriban, quien quiera escribir, escriba, quien quiera hablar, adelante. Los tres, me dice Edith. Soft Skills, me dice Estelita. Ok. A ver, si pienso en competencias, evidentemente Soft Skills tiene todo que ver, ¿cierto? Porque al final, pues es el pilar base del tema del día de hoy. Todo lo que tenga que ver con competencias, todo lo que tenga que ver con skills que tengamos como personas, como profesionales. El primer pilar, por supuesto, Martín, el primer pilar, estoy completamente de acuerdo, tiene todo que ver. Sin embargo, no nos podemos olvidar que la comunicación verbal y no verbal siempre va a estar presente en una entrevista. Siempre. Entonces, ¿cómo vendamos estas competencias? ¿Cómo las expongamos a la hora de una entrevista? Va a ser importante. Y que también hay muchas falsas creencias cuando estamos en búsqueda de empleo. Ahí les va una de las falsas creencias que tenemos. Estamos plagados de falsas creencias, todos, y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero una de las falsas creencias cuando estamos en búsqueda de empleo o cuando vamos a una entrevista, que yo he podido aprender de ustedes, porque créanme que ustedes a mí me enseñan muchísimo. Una de las falsas creencias, la más recurrente, es en una entrevista, cuando me preguntan por mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, yo no puedo hablar de lo que no soy o de lo que no tengo. Pues porque eso no me vende, le timo yo. Yo estoy segura que a muchos de ustedes esta idea, esta creencia les aparece y entonces no sabemos cómo expresar o no sabemos qué decir y qué no decir, porque creemos que si decimos, oye, pues a lo mejor me cuesta trabajo tomar decisiones cuando no tengo todos los recursos necesarios para estar seguro de mi decisión. ¿Cómo lo digo, Leti? Eso es algo que el puesto demanda. Entonces, pues mejor me invento otras cosas y digo otras cosas que a veces no tienen nada que ver con el puesto. Pero esta respuesta, en mi experiencia, tiene que ver con la falsa creencia de no puedo hablar de esto en una entrevista o no las conocemos en el peor de los escenarios. Una de las preguntas que siempre hago justo es esta, ¿no? Oye, ¿cómo te describe tu jefe? ¿Cómo te describe tu equipo? O tú dime cómo te describes. Y una de las cosas más desafortunadas es encontrar candidatos profesionales en transición laboral que no tienen ni idea o no me lo quieren decir, ¿no? Porque acuérdense que no respondemos una pregunta porque no sabemos o porque no queremos.
Entonces, o no lo sabe, no las tenemos identificadas y entonces decimos cosas sin sentido, o no las quiero decir. Entonces, ese es un problema para la entrevista y que, insisto, me parece que tiene todo que ver con creencias. Entonces, creo que también es un pilar al que le vamos a impactar, pero sin duda alguna, el pilar de las competencias soft skills tiene todo que ver con el tema de hoy. Y nos arrancamos. Y me gustaría hacerles 3 preguntas. Por favor, quien las quiera contestar, me va a encantar. Quienes no, por favor, analicen estas 3 preguntas. ¿Qué preguntan los reclutadores? ¿Se han cuestionado por qué un reclutador pregunta lo que pregunta? ¿Por qué cada entrevista es y debe de ser diferente? ¿De qué depende? Si yo estoy postulándome para una misma posición, es muy probable que haya preguntas muy típicas. Las típicas preguntas como esta de tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, ¿no? ¿Quién eres? Son como las preguntas más típicas. Pero hay preguntas completamente diferentes. ¿De qué creen que dependan? ¿Por qué el reclutador decide, o el entrevistador, quien sea el empleador, preguntar lo que me preguntan? ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera responder una o las 3 preguntas? Se hizo el silencio absoluto. A ver, depende de la vacante, nos dice Estela, de la empresa, los valores, la misión, visión. Depende del perfil, me dice Isabel, del rol. Claro que sí. Ok, a ver, chicos, ¿será entonces que el reclutador me pregunta lo que me pregunta porque tiene un perfil del puesto? Porque debe de tener, debería de tener, ¿no? Porque cada candidato son y somos diferentes completamente, ¿eh? Pero Carlos nos dice, depende del candidato porque quiere ahondar más sobre algo específico. Completamente de acuerdo, pero ojo, Carlos, un buen reclutador, ahí se le ve el señoriti del reclutador. Un buen reclutador, las preguntas que te haga no solo van en función de conocerte, sino de identificar las cualidades que tú tienes para poderlas comparar contra la posición. Quiere identificar de lo que se necesita para el puesto, qué es lo que tenemos y cómo lo utilizamos. Entonces, ¿qué preguntan los reclutadores? Un proceso estructurado de entrevista, tiene ya el reclutador, debería de tener de manera previa identificado muy bien el perfil, por lo menos entendido y conocido, tener una visión general. No somos expertos en todas las posiciones. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Muchas veces he escuchado a algunos profesionales decir, pues es que no tenía ni idea. A ver, si supiéramos de todas las áreas, seríamos los directores generales, porque sabemos de todas las áreas. No somos expertos de todas las áreas, pero sí tenemos, a través de la reunión con los líderes, a través de la revisión del perfil del puesto, podemos tener una idea de qué hacen y qué cualidades se necesitan para hacer lo que deben de hacer. ¿Ok? Un reclutador y una empresa estructurada debería de tener un marco de competencias, y dentro de ese marco de competencias debería de tener una serie de preguntas ya muy bien estructuradas con un esquema de evaluación para poder evaluar el dominio de sus competencias. Al final, el reclutador lo que quiere medir son el dominio de sus competencias necesarias para el puesto. ¿Y por qué todas las entrevistas son diferentes? Porque evidentemente, aunque esté participando para una misma posición, cada empresa puede tener sus diferencias en las cualidades que se necesitan para el puesto. E incluso una competencia como concepto podría variar de una empresa a otra. ¿De qué va a depender? Como lo dijo Estela, de su misión, visión y valores.
Por ejemplo, liderazgo para la empresa A puede tener un concepto, mientras liderazgo para la empresa B puede ser completamente diferente. De eso va a depender las preguntas. Las preguntas se elaboran a partir del marco de competencias. Entonces, ¿qué es importante para ustedes que están buscando empleo? Identificar las competencias que mi industria, que mi puesto me está demandando. De esa manera voy a poder prepararme, y lo pongo entre comillas, prepararme de manera diferente para enfrentar una entrevista. El tema radica en que para prepararme tengo que hacer todo un trabajo previo de autoconocimiento, lo que quienes están conmigo en los procesos de empleabilidad saben a qué me refiero. Esto es cómo obtengo la información necesaria para responder una pregunta en la entrevista. Pero la gran mayoría, yo me atrevo a decir el 98% de las preguntas que me van a hacer tienen que ver con dos cosas: dominio de competencias y la alineación, por supuesto, a la empresa, al puesto, a la cultura organizacional. Entonces, de ahí salen las preguntas que un empleador puede hacerme, y son diferentes porque las empresas son diferentes y además nosotros mismos también somos diferentes. Entonces, yo puedo dar una respuesta a una pregunta y de ahí construir el reclutador alguna otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando en una entrevista? El dominio de mis competencias y el fit que yo puedo hacer con la cultura. ¿Qué es esto? Todos los reclutadores lo que buscamos es identificar ese dominio de la competencia que estamos buscando, o identificar todas estas conductas, todas estas cosas, cualidades que pueden llevar al candidato a ser exitoso dentro de una posición. En recursos humanos, la gente de reclutamiento decimos, conducta pasada predice conducta futura. Por eso la gran mayoría de las preguntas, quienes están en los procesos de coaching conmigo saben a lo que me refiero, por eso la gran mayoría de las preguntas están en pasado. Y lo que voy a medir es qué ejecutaste en el pasado que te llevó al éxito, porque puedo pronosticar el futuro. Las preguntas entonces desean identificar el fit del candidato versus el puesto y versus la cultura organizacional. Yo estoy segura que todos ustedes conocen muy bien el concepto de competencias. ¿Qué son las competencias en general? Pueden ser muchas cosas. Hay algo que le llamamos el triángulo del éxito, que te mide tres cosas: el poder, el saber y el querer. En este triángulo vamos a encontrar cualidades únicas. Vamos a encontrar capacidades, vamos a encontrar actividades, vamos a encontrar conductas, vamos a encontrar aptitudes, muchos conocimientos y muchas habilidades. Todo esto, todas estas cualidades, si las queremos ver así, las podemos identificar en cualquier punto de este triángulo: el poder, el saber y el querer. Eso es lo que vamos a buscar en un candidato, que al final estas cualidades, lo que buscamos es cómo llevan estas cualidades al candidato a pronosticar un posible éxito. Yo siempre les digo a mis clientes, el headhunter, el reclutador que te diga que te garantiza al candidato, te miente. Nunca podemos garantizar la efectividad de una persona en una posición nueva. Por eso existe la curva del aprendizaje, que son 6 meses, porque aun cuando yo haya ocupado la posición anterior y haya sido exitoso, no significa que el éxito lo voy a traspasar a esta nueva empresa, porque esta empresa es diferente. Puedo pronosticar un éxito, puedo pronosticar dónde pudiera tener un descarrilador este candidato, pero nunca vamos a poder garantizar que este nuevo colaborador o este candidato o este profesional va a tener un éxito rotundo, porque dependen muchos factores. Yo siempre he dicho, trabajamos con humanos, eso es algo que no nos podemos olvidar, y al trabajar con humanos todo puede ocurrir. Eso es lo maravilloso de nosotros los humanos, ¿ok?
Las competencias laborales, entonces, son las responsables de que un profesional pueda tener o no el éxito en la operación de la posición. El conocimiento por sí solo no garantiza el éxito. Por eso en las entrevistas no evaluamos solo conocimientos. Alguien un día me decía, y creo que tiene toda la razón, decía, Leti, el conocimiento al final es un proceso mucho más fácil de desarrollar porque es algo que se aprende. Pero desarrollar habilidades y actitudes, con eso las organizaciones se topan con pared y eso es mucho más complejo. Entonces, tenemos que encontrar a quien sepa, y si no sepa, le puedo enseñar, me es más fácil enseñar, pero hay que encontrar al que pueda y al que quiera, porque con el querer y con el poder, yo puedo hacer maravillas. En cambio, con el conocimiento es mucho más rápido que le enseñe. Ojo con lo que voy a decir, ofrezco una disculpa, espero nadie se me moleste. En mi camino de empleabilidad he encontrado muchos candidatos cuyo ego es muy grande y quienes suponen que por los años de experiencia o por el amplio conocimiento que tienen, esos dos elementos son la garantía que los van a llevar a lograr un trabajo. Y esa es la mentira más grande, esa es una falsa creencia. Hoy por hoy, lo que están buscando las organizaciones es qué haces con ese conocimiento. Por eso encontramos gente muy joven hoy en posiciones de muy alto nivel. A lo mejor esos jóvenes no necesariamente tienen toda la experiencia del mundo o no necesariamente tienen todo el conocimiento del mundo. Sabemos que experiencia y conocimiento es un tema de timing, pero ¿qué sí tienen esos ejecutivos jóvenes? Probablemente tengan mucho talento y tengan muchas competencias o habilidades y el conocimiento se adquiere. Yo sé que a muchos profesionales senior, como puede ser mi caso, ¿no? No les gusta esto. No les gusta entender esto, no quieren entenderlo, pero es una realidad. El conocimiento por sí solo no me garantiza absolutamente nada y mucho menos mis 20 años de experiencia. Tengo que demostrar ciertas competencias, ciertas habilidades para poder tener acceso a oportunidades laborales. Perdón, es así. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Para una posición, generalmente recibimos muchos candidatos. Aquí puse 50 postulaciones, pero yo he llegado a tener 1000 currículums para una posición. Depende mucho del nivel organizacional, de lo especializado que pueda ser la posición vacante, etcétera. Depende de muchos factores, pero yo he llegado a tener en algunas vacantes 1000. Vamos a suponer que tenemos 50 postulaciones para una vacante. Aproximadamente el 8% de estas 50 postulaciones tiene una posibilidad porque me están demostrando la experiencia, el conocimiento y las habilidades. Hoy acuérdense que esto es algo que evalúan las ATS y que en la entrevista también el reclutador puede evaluar. Ahí es donde decimos en recursos humanos, un currículum aguanta todo. El currículum me abre la puerta de una entrevista, pero acuérdense, no me da la garantía de una contratación, porque en la entrevista se nos caen muchos candidatos. En currículum se ve muy bien, pero a la hora de la entrevista el candidato fue desastroso. Y eso nos ocurre mucho, por eso es que a veces no avanzamos. Nos enfocamos mucho en el currículum, pero no nos preparamos de manera correcta para la entrevista. Entonces, generalmente el 8% de las postulaciones es lo que el reclutador puede estar entrevistando. Y de ahí, una cantidad aún menor cubren o se adaptan a las condiciones o a las competencias o a las aptitudes que el reclutador está buscando. ¿Ok? Lo que entonces nos puede indicar es que una cantidad muy baja de candidatos verdaderamente contienen o dominan o nos lo demostraron o a lo mejor sí lo tienen, fíjense. A lo mejor puedo suponer que hay más candidatos que tengan esas competencias, pero no me lo pusieron.
pero no me lo comunicaron, ni en papel ni en la entrevista. Y eso ocurre muy frecuentemente. Podemos ser muy efectivos y a lo mejor no sabemos cómo vender esa efectividad, ni en el papel ni en la entrevista. Y ahí tenemos un problema porque estamos perdiendo oportunidades cuando somos verdaderamente valiosos. Piénsenlo. Seguramente a alguno de ustedes esto le pudiera estar ocurriendo y no se ha dado cuenta. ¿Ok? Hay varios tipos de competencias. Vamos a revisar los 3 tipos principales de competencias. Yo les mencioné hace un momento que manejamos o hay una teoría del triángulo en donde tenemos el saber, el poder y el querer. Vamos a encontrar diferentes competencias dentro de estos 3 aspectos, ¿ok? El primer tipo de competencias están las competencias de comportamiento. ¿Qué son estas competencias de comportamiento? Están enfocadas a todas estas habilidades y todas estas cualidades que hemos ido aprendiendo desde que somos pequeños. Ya traemos, yo lo digo mucho en broma, pero bueno, sí es broma. Suena un poquito chusco como lo digo. Cuando yo trabajo temas de feedback o temas de coaching, yo les digo, mira, piensa en esto, cuando naciste, te formaste en la fila de la repartición de cualidades, ¿ok? Entonces llegaste muy puntual a una fila, pero para la otra fila, pues llegaste tarde y ya no había, entonces Diosito estaba apurado haciendo chamaquitos. Entonces te dijo, no, chamaquito, ya váyase usted para allá, ¿no? Entonces ya llegaste tarde a la repartición de ciertas cualidades, pero te tocaron muchas otras que a veces ya traemos desde que nacemos y algunas otras las vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Entonces, podemos tener competencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y otras que ya las traemos de paquete de fábrica, en pocas palabras. Identificarlas es muy importante porque estas competencias nos pueden llevar a ser más exitosos en ciertas áreas y en otras no ser tan exitosos. Yo estoy convencida que de ahí viene la orientación vocacional, por ejemplo, porque a veces somos mucho más efectivos en algunas cosas y menos efectivos en otras, porque tiene que ver con estas cosas que sí somos muy buenos y la gran mayoría no sabemos cómo identificarlas y a veces las personas nos podemos equivocar de carrera, de función o de muchas decisiones que tomamos a lo largo de la vida, ¿ok? Piensen, por favor, en un niño que es muy hábil en la parte social. Desde que son chiquitos los comenzamos a ver. Hay niños muy hábiles en la parte cuantitativa y comenzamos a ver que es estructurado, le gusta la estructura, el orden, le gustan los números, le gusta la matemática. O sea, son cosas que traemos desde pequeños y que al final van a dictar nuestra conducta, lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Hay niños muy hábiles para el deporte, hay niños muy hábiles para la música. Ahí están sus competencias básicas. Si pienso en competencias laborales, pudiera yo identificar a alguien que es muy bueno en la parte social, en la parte de la negociación. Estos niños que son hábiles para convencer y son niños que se mueven con mucha facilidad en cualquier entorno, seguramente cuando sean más grandes, si algo no ocurre, ¿no? Seguramente van a tener esta habilidad de negociación, de influencia, de comunicación. Esto que el niño es, cuando crezca le van a llamar, o el día de hoy le podemos llamar liderazgo, o le podemos llamar influencia, o le podemos llamar comunicación, pero que ya lo trae desde que somos pequeños o que hemos ido aprendiendo a hacer. Esto me lleva a una reflexión. Cuando pensamos en lo que no somos, el 99% de las personas pensamos en que tenemos que desarrollar lo que no somos. Y yo siempre les digo, ¿y cómo para qué? ¿Para qué te vas a enfocar a perder tiempo y a desgastarte en desarrollar lo que no eres cuando has llegado a donde has llegado gracias a al dominio de tus competencias? Enfócate en hacer más efectivas, en hacer mucho, ¿cómo lo digo? En hacer,
Potencializar, esa es la palabra que estaba buscando. Potencializar lo que ya eres. Exponer y desarrollarte más en lo que sí tienes y no en lo que no tienes, porque lo que no tienes, no tienes. Y lo que no tienes te va a detener, te va a hacer más lento. Y además hay otras personas que sí son efectivos en eso que tú no tienes. Siempre va a haber alguien mejor que tú, porque tú no lo tienes. Que lo puedes aprender, sí, pero a lo mejor nunca vas a ser el mejor. Yo no soy mucha creencia de inténtalo, 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 y si tú lo intentas lo vas a lograr. Yo siempre he creído que no, probablemente porque soy psicóloga y digo no, porque hay límites. Hay límites y todos nacemos con esos límites. Pero bueno, a veces queremos ser lo que no somos. Yo siempre digo, mejor sé más de lo que sí eres y de lo que sí puede ayudarle a las organizaciones. Si eres bueno en la comunicación, si eres bueno manejando equipos, si eres bueno en las negociaciones, si eres bueno en el análisis, si eres bueno en el pensamiento estratégico, enfócate a desarrollar más esas competencias. Pero bueno, entonces un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la comunicación, las relaciones, el análisis, que ya son cosas que traemos. Otro tipo de competencias son las competencias técnicas que todas las posiciones generalmente nos van a pedir. ¿Qué son estas competencias técnicas? Conocimientos. Son las cosas que se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida profesional y que siempre van migrando y que van a depender mucho de la especialidad, del área, del nivel organizacional y de la empresa. Un ejemplo de esto puede ser un CRM, puede ser alguna estrategia comercial, puede ser algo que tenga que ver con marketing, elaborar, por ejemplo, o hacer un marketing plan, o hacer, no sé, desarrollar todo un modelo de distribución. Pueden ser cosas que las personas sí podemos aprender, pero que en la ejecución del día a día del trabajo tenemos que demostrar. Identificar estas competencias técnicas evidentemente me puede ayudar a enfrentar mejor una entrevista. El tercer grupo de competencias le vamos a llamar competencias de liderazgo. Ojo, creemos que estas competencias de liderazgo solo son solicitadas a posiciones gerenciales y no es verdad. Hoy por hoy, las organizaciones también están buscando que posiciones donde se le llama contribuidor individual, que significa no tiene gente a su cargo, también tenga de alguna manera una influencia versus sus clientes internos versus sus clientes externos. El liderazgo nos ayuda a lograr un objetivo y a mover los recursos para lograr este objetivo. Entonces, creo que si yo no tengo gente a mi cargo y la posición para la cual estoy participando no es una posición que tiene gente a su cargo, no importa, me debería de estar preparando y debería de estarme evaluando en estas competencias de liderazgo, que son cualidades, son capacidades para la conducción de los grupos. Están enfocados principalmente a la gestión del equipo y al logro de un resultado a través del equipo. Todos tenemos de alguna manera un estilo de liderazgo y un estilo de influencia. ¿De qué va a depender? Del estilo de liderazgo que cada compañía esté ejecutando. Las organizaciones todas son diferentes. Por lo tanto, un estilo de liderazgo puede funcionar en una organización y no en otro. He visto muchos líderes fracasar en organizaciones justo porque chocan culturalmente con su estilo de liderazgo, porque suponen que el estilo que les dio éxito en el pasado les va a dar éxito en esta nueva organización y eso no es cierto. Entonces, creo que analizar muy bien las competencias o los estilos de liderazgo de cada compañía es un elemento muy importante a la hora de hacer una entrevista de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón, Berito, competencias básicas y competencias técnicas. Perdón, es que vi que Carlos preguntó, ¿puedes repetir las dos primeras antes del liderazgo? Gracias, Berito,
por comentar las competencias básicas y competencias técnicas. Y las competencias básicas podrían ser las conductuales, que también estas de liderazgo pueden ser conductuales, pero es verdad. Gracias, Vero, por la aclaración. ¿Alguna pregunta? Quisiera que analizáramos este ejemplo. Esta es una posición real que hoy está en el mercado y es una posición para un gerente de supply. Si ustedes analizan este texto, no quise pegar toda la vacante, si analizamos toda la vacante, en cada parte del texto de las vacantes hay competencias, hay que aprender a analizar muy bien las vacantes y entender lo que están pidiendo, aún incluso si me hablan de experiencia. Dentro del ámbito de experiencia vienen muchas competencias y es muy fácil prepararse para una entrevista si aprendemos a analizar esta información. Me gustaría preguntarle, si vemos este texto, ¿dónde encontramos competencias y de qué tipo son? ¿Quién me ayuda? ¿Hay alguien aquí de logística? ¿O que conozca de logística? ¿No? Ok. Venga, Sí, Jorge. sí, Venga, yo. Jorge. Venga, Jorge. Ayúdanos. ¿Cuáles consideras de lo que está aquí que son técnicas de liderazgo o básicas? ¿Me puedes ayudar? Mira, más bien tal vez no a las que están ahí, sino las que yo he vivido. Yo tengo cerca de más de 22 años de experiencia en todo lo que es cadena de suministro y supply chain. Y muchas veces las empresas y los líderes se van porque estas posiciones son de ciencias exactas y muy cuadradas. En mi experiencia, hay tantas variables que tienes que ser flexible. Entonces, yo creo que una de las competencias más importantes es tener flexibilidad y creatividad, porque hay muchas variables y tienes que resolver también la resolución de problemas. Tienes que resolver problemas que se te presentan día a día y pueden ser variados entre el transporte, la gente, los pedidos, muchas cosas. Entonces, yo creo que una de las competencias es la flexibilidad, otra es la resolución de problemas y otra muy importante para mí es que tú tengas a un equipo, o sea, que seas formador de equipos, porque hay mucha rotación por la frustración que hay en estos departamentos. Entonces, que tengas una formación de equipos y un desarrollo de talento y retención de talento, porque si no, esa inestabilidad no te hace dar resultados. Completamente de acuerdo y me parece que son competencias que se pueden compartir con otras funciones, ¿no? Porque si pensamos, pues orientación a resultados aplica para todo. Tendría que ser como una competencia universal, ¿no? Porque todos quienes trabajamos, y pensemos dentro de una organización, pues tenemos que dar resultados, punto, ¿no? Esto es como la Biblia, pues. Sí, casi como la Biblia. Por ejemplo, orientación a resultados pudiese ser una competencia universal. Completamente de acuerdo contigo. Si me regreso a este ejemplo, quiero que diferencien entre una competencia y otra. Por ejemplo, fíjense, por aquí habla de este sistema JCI. Honestamente, yo confieso, yo no sé qué sea. ¿Ok? Pero entiendo que tiene que conocer y va a trabajar con este sistema para usarlo en Microsoft Office. Esto es técnico. Pero arriba dice que va a trabajar cross-functional. Si analizamos esta frase, aquí hay una competencia conductual que tiene que tener la habilidad de trabajar con diferentes áreas, tomar diferentes roles dependiendo de las áreas. Y por supuesto, aquí me habla de reportes directos, o sea, va a tener gente a su cargo. Aplica lo que su compañero nos está diciendo, liderazgo. Entonces, vean cómo estoy interpretando cada parte del perfil para identificar
¿qué cosas, si yo decidiera aplicar para esta vacante, qué cosas me van a preguntar? Por lo menos, no sé qué me van a preguntar como estructura de pregunta, pero sí sé de qué me van a preguntar. Aquí habla de métodos de forecasting. Eso también me van a preguntar. Entonces, me tendría que preparar con ejemplos del uso exitoso de estos recursos. Me hablan del inglés. El inglés es otra competencia técnica. Entonces, si todo el perfil está en inglés, Leti, ¿cómo mando mi currículum? Primero en inglés. Segundo, prepárate para una entrevista en inglés. Me hablan por aquí, perdón, Edith, por aquí me dice, técnicas, un título, certificación, entrenamiento en supply, 8 años de experiencia en manufactura. Exacto, fíjate. Edith, me gusta mucho lo que me estás diciendo, porque aquí me están pidiendo experiencia en manufactura, conocimientos de ingeniería, marketing, calidad y contabilidad. Entonces, si me lo están pidiendo, en la entrevista me van a preguntar sobre esto. Y esto muy probablemente tenga que ver con cuestiones técnicas, con competencias técnicas. Pero repito, si ya me está diciendo que va a tener un team bajo su responsabilidad, tengo que prepararme con preguntas que tienen que ver con liderazgo. Y muy seguramente, como su compañero lo mencionaba, preguntas conductuales tales como orientación a resultados, ¿no? Probablemente planeación y organización, comunicación, porque voy solución de conflictos, porque voy a trabajar cross-functional. Entonces, vean cómo si aprendo a analizar el perfil, si me empapo de las competencias y realmente hago el autoanálisis de cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades y aprendo a responder preguntas, es muy probable que me vaya mejor. Me puedo preparar de manera diferente para una entrevista. Prepararse a una entrevista no solo es leer el perfil del puesto y investigar su misión, visión y valores. Eso es lo más fácil. Preparar una entrevista es verdaderamente tener preguntas, verdaderamente tener metodologías de respuesta, estar practicando para garantizar que el diálogo que estoy teniendo en la entrevista sí me está vendiendo, porque perdón que se los diga, hay diálogos en una entrevista que lejos de vendernos, me demuestran que no soy yo el candidato. Yo siempre lo he dicho, no me digas que eres el mejor, demuéstramelo. No me digas que lograste los resultados, dime cuáles resultados. Y a veces, lejos de vendernos, de verdad, parece ser que nos estamos descarrilando y que somos nuestro peor enemigo. Y luego nos preguntamos por qué no me va bien en las entrevistas, pero no nos damos cuenta de cómo nos estamos vendiendo. Entonces, identificar esto me ayuda a prepararme de manera previa para una entrevista. No puedo olvidarme de mis descarriladores porque en algún momento pueden aparecer. Entonces, prepararme para una entrevista tiene que ver con trabajar con ustedes mismos. Ok, dicho lo anterior, veamos entonces cuáles son las 10 competencias que de acuerdo a los expertos se están presentando con mayor regularidad o las organizaciones están solicitando en la gran mayoría de las posiciones. Han cambiado mucho, aunque observo que hay algunas que se mantienen con el tema de la pandemia. Hubo como una revolución de las competencias y puedo entender y todos podemos entender por qué. Veo que hay algunas competencias que se repiten y que se mantienen. Hay otras que están migrando, ¿ok? Esta competencia me gusta mucho, mentalidad de crecimiento. Las organizaciones le pueden llamar de muchas maneras. Esa es otra de las cosas importantes. Tenemos que entender qué significa para la organización esta competencia, dónde lo podemos obtener. A lo mejor sí me puedo meter a la misión, visión y valores para entender un poco a qué se refieren o a través de mi networking, preguntando, acercándome a gente que trabaje en esa empresa. ¿Qué significa o qué puede significar mentalidad de crecimiento? Curiosidad, ambición, que no se queda la persona en este status quo. Y fíjense que yo tengo un cliente que hace poco me pidió para un programa de talentos gente, 10 personas. Y una de las cosas que me dijo fue justo esto: Leti,
quiero que me traigas gente que rete el status quo. Quiero que la gente se atreva a decirle al director, permíteme tantito, mira, yo observo esto, pero mira, no necesariamente por aquí, podemos irnos por aquí. O sea, gente que se atreva a salir, a tomar de alguna manera riesgos y a ser innovadora. Gente que nos ayude a impulsar a que las cosas cambien. No quiero gente que venga a que, mira, tienes que hacer esto. Ah, ok, le tengo que apretar aquí, entonces le aprieto. Quiero gente que me diga, ¿y por qué no le aprietas de este? Oye, ¿y por qué no le haces así? Oye, ¿y por qué no le haces de esta forma? Esa es la gente que queremos, porque somos una empresa que lleva muchos años y que necesitamos cosas nuevas. Tráeme gente nueva. Entendí. Entonces, una de las preguntas que yo les hacía a estos candidatos es, dame un ejemplo en donde recibiste una instrucción, pero que a tu juicio podía tener un desempeño o una acción diferente. Dame un ejemplo en donde tú propusiste alguna acción innovadora. Dame un ejemplo en donde propusiste un cambio. ¿Qué cambio? ¿Cuál fue? ¿Qué hiciste? Dime cómo innovaste. Dime cómo retaste a tu líder. Porque muchos profesionales suponen que no pueden cuestionar. Y hoy la tendencia es, por eso los jóvenes son tan bien aceptados, chicos. Perdón, generación mía. Los jóvenes se atreven más a cuestionar este status quo. Tenemos otra, a lo mejor venimos de una generación diferente. ¿Y por qué los jóvenes están teniendo tanta aceptación en muchos puestos? Porque ellos sí se atreven a cuestionar y tenemos que aprender a cuestionar, a salir de lo tradicional y quitarnos ese miedo de tomar riesgos. Eso es lo que hoy las organizaciones están buscando, ¿ok? Toma de decisiones, por supuesto, se sigue manteniendo la toma de decisiones, es el tener la capacidad de decidir dónde, cuándo, cuál es el camino correcto para el negocio, cómo llevo a la organización y al equipo a lograr los resultados. Y tiene que ver también con tomar riesgos. Las personas que se atreven a tomar decisiones, al final, detrás de cada posición, pudiese haber un riesgo. Entonces, es gente que impulsa el riesgo, es gente que le es fácil analizar, que puede ser muy visionaria, que puede ver el bosque y no el árbol, y en función de eso toma decisiones. Esta es una de las competencias que históricamente se ha venido repitiendo en la gran mayoría de las posiciones. Comunicación efectiva termina siendo también una de las competencias que más se repite. Y ojo, el concepto comunicación, quienes están en las sesiones de coaching conmigo saben a lo que me refiero, es comunicación no es decir mandé el email y se acabó. No. Hoy comunicación es cómo utilizo los canales correctos en el nivel correcto, utilizando el dominio o el modelo de comunicación de mi interlocutor para garantizar que el mensaje ha sido recibido de manera correcta. En el pasado decíamos comunicación es envío de un mensaje a través de un canal a un emisor, perdón, hay un emisor, un receptor, un mensaje y una retroalimentación. That's it. Entonces, por eso mandamos emails y decimos, yo ya te comuniqué. Punto. ¿No? Cuando el concepto de comunicación sí ha cambiado. Es la capacidad que tenemos de modular nuestra comunicación, utilizando incluso palabras, modelos diferentes para garantizar que el otro, mi receptor, entienda muy bien lo que yo necesito decirle. Entonces, ha cambiado este concepto, ¿ok? Y sigue siendo otra de las competencias que se presentan con mayor facilidad. Resiliencia es un concepto que en la pandemia tuvo mucho impacto y por lo que observo, se sigue manteniendo dentro de las competencias más solicitadas por la organización. No solo es lidiar con la frustración o con las cosas negativas que nos puedan estar ocurriendo, significa cómo me recupero de esta adversidad. No es la capacidad para solucionar problemas, ojo,
No, la resiliencia no se refiere a eso. Tengo que encontrar en mi baúl de recuerdos ejemplos en donde yo haya sido resiliente, en donde yo me haya recuperado de una adversidad, donde a lo mejor tuve algún problema, donde a lo mejor tuve una crisis y tuve la capacidad de salir avante a pesar de esa crisis. Yo les he compartido, y por favor en el canal de YouTube hay una sesión en donde invitamos a un director de recursos humanos a darnos una charla, y él decía algo que a mí me gustó mucho. Una de las preguntas que le hizo un participante es, ¿en qué se fija usted para seleccionar a alguien? Y él dijo, te lo voy a responder de manera muy directa. Estábamos en la pandemia, ¿ok? Y él dijo, la última contratación que hice, que además era una persona para mí, que iba a trabajar de manera directa conmigo, si me preguntas qué cualidad fue la que más me llamó la atención y que me hizo tomar la decisión de contratarla a ella, fue su resiliencia, porque estábamos a la mitad de la pandemia, ella y su marido se quedan sin trabajo y ella decide comenzar a hacer esto en una situación de crisis donde el mundo estaba crisis en todos los sentidos, incluyendo la económica. Y ella, en la entrevista, me narra cómo había podido sacar adelante a su familia, aun cuando ella y su esposo se habían quedado desempleados. Cómo habían podido salir adelante a través de acciones que ella tomó para poder llevar un sustento a su casa. ¿Ok? ¿Por qué la contraté? Porque yo lo que analicé fue lo siguiente. Si en la adversidad ella logró construir, ¿cuánta construcción pueda tener en la opulencia? Y no me equivoqué. Hoy está trabajando y es una mujer muy echada para adelante, que no se detiene, que siempre, ante los problemas, siempre tiene la manera de encontrar una solución y de recuperarse. Entonces, a mí ese ejemplo me encantó, ¿no? Y fue muy bien desde mi óptica, muy bien descrito por este director de recursos humanos. Resiliencia, entonces, se mantiene como una de las competencias. Flexibilidad, creo que también se mantiene. Ojo, la flexibilidad tiene que ver con cómo me puedo adaptar a nuevas formas de trabajo. Ojo, generación cincuentones como yo. Esta es otra de las competencias que los jóvenes suponen que nosotros no tenemos. Se equivocan. Realmente ahí sí creo que se equivocan. Pero una de las cosas que las organizaciones nos van a pedir es esta capacidad de demostrar que somos flexibles. Yo he encontrado muchos profesionales de mi edad, por favor, nadie se me enoje, que no quieren ser flexibles, que han aprendido a hacer su trabajo a lo largo de la historia de una manera y piensan, suponen que esa tendencia debe de seguir y no es cierto. Las organizaciones todas hoy cambiaron. Todas, no hay una organización que esté igual. Tenemos que demostrar con ejemplos verdaderamente esta capacidad de adaptarnos a nuevas formas, herramientas. Cómo agarramos el cambio, lo hacemos nuestro y construimos y empoderamos a los equipos, aventándolos positivamente hacia este cambio. Tengo que buscar ejemplos donde yo me haya enfrentado a esto. Me parece que hoy por hoy la flexibilidad es una de las competencias más importantes. Llámese adaptación al cambio, se puede llamar de muchas formas. Al final tiene que ver con flexibilidad, ¿ok? Otra de las competencias que ya la veíamos venir y que cada día me parece que va a tomar un impacto aún mayor porque creo que hoy todo lo que hacemos tiene que ver con tecnología. Todo. Hoy toda esta parte, y lo hemos estado viendo en sesiones anteriores, la inteligencia artificial está en toda nuestra vida y creo que se vienen cosas de mucho más impacto a las organizaciones y en el día a día, en nuestra casa, con Alexa, con todas estas cosas nuevas que hay. Perdón, de verdad, la tecnología está hasta en las cocinas. En nuestra cocina hay tecnología, por favor, busquen estas con cosas muy simples. Estas nuevas campanas en la cocina que ya son inteligentes, que yo estoy sorprendida, como que una campana
extractora inteligente. Pues en mi época yo nada más le apretaba un botoncito y se acabó. No, hoy hasta en eso hay tecnología. ¿No? Y cómo que se filtran solos y que se limpian solos y que, no hombre, creo que esta competencia va a tomar una importancia aún mayor. Tenemos que investigar qué cosas, qué sistemas, qué software, qué equipos, qué CRMs, qué cosas están utilizando las empresas que queremos. Acuérdense de algo, ustedes están compitiendo contra 3 tipos de candidatos. Para todas las vacantes que ustedes apliquen, ustedes compiten contra 3 tipos de candidatos. Ahí les va cuáles son. Los candidatos que como nosotros estamos probablemente en transición laboral, esto es, no trabajo, hay muchos. Los candidatos que sí tienen empleo, pero que también están buscando alternativas. Estos pueden estar más actualizados que los primeros. Si el primero se quedó estancado. Si el primero durante su proceso de empleabilidad no se ha actualizado. Este primer candidato se va a quedar corto. Ese es el riesgo. El candidato que está trabajando al final sigue vigente, se sigue actualizando. Y el tercer grupo de candidatos pueden ser los candidatos internos, que tienen ventaja sobre los otros 2. Pero los 2 últimos están siendo actualizados en temas digitales, en temas de muchas cosas. El reto para quienes estamos como en transición laboral es justo ese. ¿Cómo voy a la vanguardia y cómo me voy actualizando? Muy pocos profesionales en transición laboral se preocupan por este entorno, por este punto. Entonces, creo que ese es uno de los grandes errores que cometemos, ¿ok? Y ya sé que me van a decir, Leti, pero es que el dinero, también la realidad es que virtualmente hay muchos otros recursos que hace 4 años, ¿ok? Entonces, esta parte de la gestión de tecnología de información es no negociable. Productividad. Productividad significa ser eficiente. ¿Cómo logro? A través de un entorno también cambiante, puedo estar en home office, puedo estar híbrido, puedo estar presencial, hoy las organizaciones han abierto el mundo, hoy las empresas ya se dieron cuenta que no importa que una persona esté en cualquier lugar del mundo, puede estar trabajando para Latinoamérica, puede estar trabajando en otro país incluso y no pasa nada. Hoy más que nunca el ser productivo tiene que ver con este compromiso de estar enfocado en lo que tengo que hacer sin importar dónde esté. Significa entonces que voy a lograr los objetivos, voy a lograr que la organización cumpla con lo que me está pidiendo, o yo cumplir con lo que la organización me esté pidiendo, utilizando y administrando recursos de tecnología sobre todo, pero también el recurso humano. Y esto tiene un grado de complejidad diferente. ¿Por qué? Porque si estoy buscando ser productivo a la distancia, mi comunicación y mi influencia toman un peso importante. Compromiso. Sin duda alguna, el compromiso tiene que ver con la anterior, es mucho más importante cuando estamos en vía remota. ¿Por qué? Porque no importa dónde estés. Hoy tenía una sesión de coaching hace rato y me decía esta persona, mi jefe, ya voy a regresar a un sistema híbrido, que creo que las organizaciones ya están, como muchas organizaciones he visto que están buscando que su gente regrese o a un sistema híbrido, ¿no? O ya presencial, ¿ok? Pero bueno, si estoy en un sistema híbrido o todavía de home office, pareciera ser que ya no tienen que estarnos vigilando como hace algunos años, de que si estás sentado a las 8 de la mañana y si a las 3 de la tarde estás todavía conectado y que no te distraigas y que estés logrando tus objetivos. Esto pareciera ser que ya desapareció. Las empresas, por lo tanto, necesitan gente que se comprometan con el trabajo. Yo he visto y tengo por ahí un caso de una empresa que un equipo reporta a Estados Unidos, entonces tú puedes estar en cualquier país o en cualquier punto de este país o incluso fuera del país trabajando, tú tienes que cumplir. Y resultó que una chica que decidió cambiar su residencia a Estados Unidos porque ya tiene familia, pues resulta que no avanzaba en su trabajo estando a la distancia. A eso se refiere el compromiso. Lo que la organización hizo fue evaluar su desempeño y tuvo que salir, ¿no?
A eso se refiere, que la gente esté donde tenga que estar y tenga que cumplir los objetivos sin importar dónde esté. ¿Ok? Y hoy por hoy se vuelve más crítica. Aprendizaje. Insisto, creo que vamos a ver muchos cambios, muchas cosas nuevas que se vienen, entonces tenemos que tener esta capacidad de aprender, esta capacidad, acelerar nuestro proceso de aprendizaje e incorporar no solo conocimientos, sino también nuevos hábitos. Y por último, la reina de todos los puestos, esto es, no he visto o muy pocas posiciones he podido ver que no pidan esta competencia. Es clave para el logro de los objetivos. Las organizaciones están buscando hoy más que nunca, sobre todo, insisto, por estos temas virtuales, y por estos temas digitales, que la gente trabaje en equipo. Estos solitarios, estos jinetes solitarios que yo les llamo, esta gente que se siente mucho más cómoda logrando los resultados por sí solo, esta gente que no interactúa, que no ofrece apoyo, que no logra integrar al equipo en sus objetivos, ¿ok? Que no tiene una comunicación clara, que no ofrece ayuda, que no recibe ayuda. Estos llaneros solitarios pareciera ser que se les puede complicar la obtención de un trabajo, porque es una de las competencias que yo me atrevería a decir que en el 98% de las vacantes se está pidiendo, sin importar el nivel organizacional. Sobre todo porque las competencias, perdón, voy contigo, Patricio, porque las organizaciones buscan mucho este trabajo cross-functional. Entonces creo que va a ser una competencia interesante. Venga, Patricio, preguntas. Hola Leti, hola, buenas tardes ya casi a todos. Hola. Curiosamente, ayer tuve una plática muy interesante contigo, ¿no? Y en la noche, pues ya ves que siempre en la noche te vienen ideas, inclusive aprendí de una persona que hay que tener un lapicito y un cuadernito para apuntarlas, ¿no? Porque luego en la noche vienen un cúmulo de ideas ya cuando estás descansando, ¿no? Y la mente pues no sé, como que se calma. Pero fíjate que justamente hablando de las entrevistas de trabajo y de todo este tema que estamos viendo hoy en día, y justo en esta plática, yo me he estado postulando para gerente de distrito de ventas y cuando me preguntan sobre competencias o sobre logros, me he dado cuenta, Leti, que he hablado de logros individuales, o sea, sí, campeonatos de ventas, lanzamientos de productos en marketing o éxito en negociación B2B como gerente de acceso privado nacional. ¿Y qué crees que me ha faltado, Leti? Hablar sobre los triunfos a través de mis equipos de trabajo. Y justo ayer en la noche lo estaba yo pensando porque estaba haciendo yo el ejercicio que me decías. Prepara tus preguntas, prepara tus respuestas, haz un análisis en base a tus fortalezas y tus áreas de oportunidad. Y justo ayer en la noche terminaba de hacer esto y cuando me voy a la cama dije, creo que ya encontré el error en mis entrevistas y lo acabas de mencionar ahorita, el trabajo en equipo. Y yo, como gerente de distrito, pues obviamente ellos buscan esa habilidad, que yo tenga desarrollado el trabajo en equipo, la delegación, el control de la planeación a través de mis colaboradores. Y en la mayoría de mis entrevistas he hablado sobre pues logros a título personal. Entonces, qué importante es, la verdad es que ahora me doy cuenta que qué importante es estar en este tipo de pláticas, estar gente como tú que está muy preparada y me di cuenta de eso, ¿no? Apenas ayer me di cuenta que justo esa habilidad de trabajo en equipo no la he podido eh, Vender. eh, vender en mis entrevistas. Entonces, vaya, yo lo comento como experiencia propia para que todo el resto lo haga en función del rol del puesto, pero qué importante es analizar y de verdad hacer un hábito de escucha en estas sesiones. Yo te agradezco, Leti, que
Bueno, a raíz de la plática que tuvimos ayer y ahorita me estoy dando cuenta precisamente de esto. Entonces, sí, hay que saber vender cuáles son Sí, nuestras principales habilidades en relación a la funcionalidad o a la descripción sí. del rol del puesto. Pero aguas, Patricio, no nos confundamos en qué sentido, ahorita que te escuché. ¿Qué significa trabajar en equipo? Cuando son, y ayer lo platicábamos tú y yo, cuando tú tienes una posición de liderazgo, ¿cómo me vendo? Porque aquí el riesgo, te lo decía yo ayer, tenemos falsa creencia, el miedo al uso del yo. Y entonces, como líder, pues me da miedo venderme como un jinete solitario, ¿no? Y entonces todos mis ejemplos los pongo en plural. Son dos cosas Sí, diferentes. No nos vayamos a confundir. El sí, uso sí, del sí, yo es importante, exacto. pero Es- tendría yo que poner en la mesa ejemplos de cómo he interactuado y ahí me voy a ir mucho más allá de lo que tú dices. No solo con mi equipo, porque ahí puedo hablar de liderazgo, de coaching, de empoderamiento, de muchas cosas. A lo mejor yo me tengo que abrir más a dar ejemplos de cómo he compartido con mis compañeros de nivel, o sea, cómo interactúo ayudando a otros distritos, cómo a través de mis éxitos soy capaz de ofrecer ayuda y pedir ayuda a mis pares. Sí, Olvídate, claro. Sí, olvídate sí, de mi sí. equipo, ese es otro boleto. Sí, no, lo digo bajo el tema de que lo identifiqué, pero ahora y el ejercicio que estaba haciendo ayer es cómo a través de mi gestión mi equipo ha llegado al logro, ¿no? Y entonces eso es lo que tengo que vender en mis entrevistas de trabajo, o sea, no nada Exacto. más un logro mío, sino el qué hice yo, qué gestión hice yo para que mi equipo y yo llegáramos al logro. Entonces, igual te puedo hablar de pues generación de confianza, sentido de pertenencia, tener excelente comunicación, decisiones Me en tienes que común. dar un ejemplo de cuando alguien logró sus cuotas de venta Exacto, a través exacto, de compartir, a través de pedir ayuda, a través de esto. ¿Cómo exacto. garantizo que el equipo interactúe, ofrezca ayuda, pida ayuda, facilite los procesos? Ahí, Patricia. Correcto, a eso iba. Ok, perfecto. Gracias, Leti. Al contrario, dudas, preguntas. Gracias a ti, Patricio. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Como se darán cuenta, entonces, esto nos obliga, si estamos buscando empleo o si estamos trabajando, a seguir desarrollando ciertas cualidades. No tengan miedo de hablar de las competencias, no tengan miedo de hablar de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Recuerden que no existen los candidatos perfectos, recuerden que siempre nos va a faltar algo y los reclutadores lo sabemos. Dentro del perfil del puesto hay ciertas cualidades que pueden ser flexibles, esto es, puede o no tenerlo. Hay ciertas cualidades que sí nuestros clientes nos pueden decir, esto es indispensable, si no lo tiene, no me lo traigas. Pero, y esto evidentemente a lo mejor nosotros no necesariamente lo sabemos, pero no tengamos miedo de poder exponer estas competencias. Tengo que preparar un diálogo profesional, tengo que preparar un diálogo organizacional en donde comience yo a hablar en los mismos términos que mi interlocutor. No se olviden que esto es un proceso de compra-venta, en donde si estamos con un cliente, tenemos que hablar su mismo idioma. Entonces, utilicemos las palabras que las organizaciones utilizan y vendámonos utilizando estos recursos. Esto me va a generar no solo venderme en función de lo que necesita la empresa, sino va a generar este rapport del cual hemos hablado tanto en otras sesiones. ¿Ok? No tengan miedo, pero sí definan sus fortalezas y sus áreas de oportunidad laborales. Alguien un día me dijo, una de mis áreas de oportunidad es que como mucho
híjole, pues cuídate porque muy seguramente puedes tener problemas de salud, gracias por compartirlo, pero ¿y yo qué hago con esa respuesta? ¿Cómo evalúo en mis competencias? Es un dragoncito. No tengo forma. ¿Qué tiene que ver con la posición? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? Pues no mucho. Si yo quiero ser muy objetiva en la evaluación, no lo puedo evaluar. Entonces, no nos perdamos en el diálogo en cosas que no me van a poder evaluar. Por eso a muchos de ustedes, aún siendo grandes profesionales, no les va bien en la entrevista, porque venden lo que no deberían de vender y muchas veces por temor o por no saber cómo decir las cosas. Hay que aprender a decir las cosas, ¿vale? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, les recuerdo, chicos, el próximo martes estaré dando un curso presencial a una empresa, por lo tanto, no voy a estar disponible para nuestras sesiones de empleabilidad. Ofrezco una disculpa, pero nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar de cuidado. Últimamente, ojo, chicos, el tema de la seguridad. Ustedes están en una situación muy vulnerable y vamos a hablar de cómo podemos identificar entrevistas falsas, vacantes falsas que nos pueden sacar o dinero o nos pueden robar nuestra identidad. Vamos a hablar del tema, ojalá nos acompañen, ¿ok? Nos veríamos entonces hasta la siguiente semana, el siguiente jueves. Les recordamos que tenemos nuestros programas de empleabilidad. A quien le interese, por favor, contáctenme. Les podemos ayudar a establecer esta estrategia. Nuestras páginas y nuestras redes, ayúdenme a compartir las publicaciones, ayúdenme a que lleguemos a más personas. Les agradezco. Gracias por darme un espacio en su agenda. Quienes son la primera vez que se conectan, ojalá me acompañen martes y jueves. Y ayúdenme a que seamos cada día más. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes. Bye, bye. Bye, chicos. Hasta luego. Bye, chicos.